Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Soy Marco Antonio de la Torre, fundador de esta consultoría Enfoque Cooperativo, donde nuestros servicios están 100% dirigidos a este sector financiero, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Aquí te dejo un video, si aún no lo has visto, al respecto de los servicios que ofrecemos. Ahí te darás cuenta el alcance que tenemos para las diferentes áreas de una sociedad cooperativa para llevar a cabo una medición y control de los resultados obtenidos en las operaciones, en las supervisiones y en las áreas contable administrativas. Chécalo, ahí verás un poco más de detalle. En este video me voy a enfocar a la herramienta cuya funcionalidad ayuda al auditor interno para llevar a cabo sus revisiones. Es una herramienta que le permite estructurar la detección de hallazgos, sus reportes, sus cédulas, sus gráficas, sus métricas, toda la información que el auditor interno recaba mediante la revisión de las solicitudes, de los expedientes, de los documentos que deben de tener ciertas características de conformidad a la normatividad interna, específicamente en las políticas y manuales y su control interno para llevar a cabo el otorgamiento de un crédito a sus socios. En esta herramienta que te voy a presentar están contenidas todas esas actividades, la medición de hallazgos, las cédulas, rendición de cuentas, etc. Te pido por favor me acompañes a la revisión de esta herramienta para que conozcas su funcionalidad. Aquí ves la serie de herramientas que platicamos en el video de presentación de servicios. Vamos a ingresar específicamente a la de auditoría interna, que revisa el procedimiento de otorgamiento de crédito, y esta es la entrada principal. Está llena de imágenes en donde cada imagen forma parte de un proceso. Este Excel es para precisamente el objetivo de este video, la auditoría al proceso de otorgamiento de crédito, y es una secuencia de actividades. Bueno, sabemos que para tu auditoría necesitas la información de los datos de todos aquellos créditos que están comprendidos en el periodo que tú vas a revisar, por ejemplo, del mes pasado o de los últimos 2 meses. No sé cómo lleves a cabo la revisión del otorgamiento de créditos, en qué periodicidad la tienes. Seguramente en tu plan anual tienes determinado la periodicidad con que efectúas estas revisiones. Ya que tienes tu base de datos o los créditos que fueron otorgados, en esta herramienta vas a pegar aquí la información contenida en esa base de datos que te dan. Aquí señalo que estos campos son pertenecientes a la base de datos de la sociedad cooperativa donde tengo implementada esta herramienta. Es seguro que la base de datos que tiene tu sociedad cooperativa pues tenga datos distintos o muy similares, pero en diferente acomodo. Bueno, el punto es que en la herramienta se le asigna un número de folio, es decir, una estrategia para contar el número de casos que van a ser sujetos a revisión, llamado universo. Una vez pegado la información, lo que se hace ahora es una definición de muestra. La técnica del muestreo sabemos que es una técnica de probabilidad y estadística que maneja dos argumentos, el margen de error y el nivel de confianza. A mayor nivel de confianza aumenta el muestreo y a menor margen de error el muestreo también se acrecenta. Ok, mira, aquí la herramienta que te permite. Primero que nada, déjame explicarte lo que hay en la pantalla. Está el universo, son 2132 casos que se pegaron en la pestaña o en la sección designada para ello y te indica el cálculo de la muestra. Mira, el margen de error se puede ampliar o se puede reducir. Por ejemplo, si le decimos aquí 3.5 y con un nivel de confianza del 98, por ejemplo, entonces aquí de 2132 y con un margen de error del 3.5 y del 98% de nivel de confianza, la muestra son 434 casos a revisar. Sabemos de antemano que resulta imposible que revises los 2132 casos a menos que tengas un equipo de colaboradores muy robusto, pues quizás puedan revisar esa cantidad de casos, pero utilizando la técnica del muestreo
pues con 434 casos que revises, tienes un nivel de confianza del 98% y un margen de error del 3.5. Y aquí la matriz te indica de manera panorámica si eliges el 4% de margen de error, o si eliges el 10, o si eliges el 1, te indica el número de casos que necesitas revisar para que tu trabajo tenga ese margen de error señalado. Vamos a ponerlo como venía de origen, el 5% y el 98%, el 90% en nivel de confianza, y basado en estos dos parámetros, el muestreo requerido es de 239 casos sobre un universo de 2132. Realizado esto, el tercer paso es hacer una extracción de los casos. Son 2132 de universo y 239 en muestreo. ¿Qué es lo que hace aquí esta sección de la herramienta? Primero que nada, pone una secuencia numérica del 1 hasta el 2232. Por estrategia del Excel hacemos un cálculo de un valor aleatorio para generarle una posición a cada solicitud, y en esta parte escribir los folios de las solicitudes que van a ser revisadas, pero que nada más sean 239, utilizando el sistema aleatorio de selección para que tú no tengas problemas de elegir los casos y no tengas ninguna inclinación por algún caso en especial, sino que la herramienta de manera aleatoria haga la selección de los mismos para que tú los tengas sin ninguna necesidad de estar buscando o escogiendo casos. Una vez que se hace la extracción de casos, regresamos a la parte principal para que veas lo que sigue. Cuando ya la herramienta te ha seleccionado los casos a revisar, los pone en esta sección de revisión de expedientes, como a continuación lo vas a ver. Mira, en esta sección la herramienta te pone la siguiente información. En el lado izquierdo te pone el número de la muestra y el folio que se le asignó en la sección de extracción de casos, como lo ves aquí. Ese número lo pone para que te identifique de cuál número de muestra te está poniendo los datos. Toda esta parte te la pone de manera automática, hace una extracción del universo de toda esa información de manera que corresponda al folio de la muestra que aquí se está estableciendo. El tamaño de esta sección que estoy señalando en los campos es flexible, tú eliges lo que quieres ver, recordando que entre menos información pongamos en esta parte, es la agilidad que tenga la herramienta. Tú puedes incluso tener solo 5 datos que sean representativos, y la herramienta se puede ajustar o poner un poquito más de información de acuerdo a tu estilo de trabajo y a lo que necesitas ver en pantalla. A la derecha de la pantalla de la sección de revisión de expedientes vas a encontrar una parte que se llama matriz de cumplimiento, y consiste en establecer la serie de aspectos o elementos de la solicitud de crédito o del procedimiento que están señalados en el manual para revisar que cumplan de conformidad a lo establecido. En la herramienta se agrupan, por ejemplo, todos los aspectos a evaluar que corresponden a la información del acreditado, los aspectos que corresponden a la solicitud de pago, perdón, a la solicitud de crédito, al aval y a una serie de elementos que conforman el proceso de otorgamiento, algunas verificaciones, algunas situaciones muy específicas que se manejan ahí en la cooperativa. ¿Y qué es lo que hace quien esté utilizando esta herramienta? Va a poner una palomita cuando cumple con lo que está establecido en el manual, o una tachita si está contraviniendo, o un símbolo de admiración si no aplica. Y así con cada una de las solicitudes que vaya ahí identificando que si cumple o no cumple. Más a la derecha, la herramienta te ofrece lo siguiente. Hay algunas validaciones automáticas que ya platicaremos más a detalle contigo en otra demostración, pero lo resaltante que quiero que veas es
que te cuenta el número de hallazgos o anomalías según el nombre que tú les pones, según como tú lo manejas. Y no es otra cosa más que el conteo de todas las tachitas que haya encontrado en una solicitud, que por supuesto las ha establecido quien esté usando la herramienta. Y basado en ese conteo de anomalías, pone un puntaje, el cual sirve para determinar un calificativo A y una tolerancia. Dependiendo del puntaje, lo califica como deficiente o como correcto, y también dependiendo de ese puntaje, lo califica como aceptable en el caso de un deficiente aceptable o en el caso de un deficiente grave. Sabemos que no todas las anomalías tienen el mismo impacto llámese en riesgo o en solicitud mal tramitada. Hay algunas cositas que son sencillas y no ponen en riesgo la recuperación del crédito, como, no sé, algo que tú consideres de bajo impacto, pero algunos otros elementos que sí son de alto impacto y que deben calificar el trabajo del ejecutivo en el levantamiento o en el procedimiento como deficiente, ya sea aceptable o ya sea de tipo grave. También te ponen un espacio para observaciones en donde sustentas el por qué estás calificando como deficiente una solicitud o como aceptable y en qué parte de la matriz de cumplimiento falló. De igual manera te da espacio para que establezcas o documentes, mejor dicho, el compromiso al que llegaste con la persona que cometió la anomalía, un plazo y el nombre de esa persona. Entonces, esta es la sección de la herramienta para documentar los hallazgos o lo que está correcto o lo que está deficiente y que te cuente en qué circunstancias o en qué situación se encuentra el trámite de un expediente de crédito. Referente al puntaje resultado, a continuación te digo cómo funciona. El sistema de puntajes que maneja la herramienta consiste en lo siguiente. Mira, derivado de las anomalías que se hayan encontrado, asigna un puntaje. Te explico cómo funciona. Acá en la sección o en el panel principal tengo una partecita aquí en esta sección que es de configuración. No es de uso común, pero es una sección de vital importancia. Mira, se ponen los casos que componen la muestra. Aquí te dice cuánto es el universo y cuánto es la muestra. Bueno, se pone también la matriz de cumplimiento con todos los aspectos, aquellos que son evaluados. Ya platicamos con anterioridad que están agrupados de acuerdo a su naturaleza. El segundo punto que te menciono es que se establece un valor de ponderación de acuerdo a su importancia en el impacto de riesgo que tiene la omisión en alguno de estos factores a revisar. En la sección de expedientes, recordemos que se ponen palomitas, tachas o signo de admiración señalando si cumple, no cumple o no aplica. Bueno, entonces cuando una solicitud tiene una palomita, aquí se pone el valor que le corresponde a su ponderación, pero cuando tiene una tacha pone un 0. Entonces se suma toda esta cantidad y en la parte derecha verás que se pone el total de la suma de todos los valores que alcanzó en cada elemento de la matriz de cumplimiento. El valor total que puede alcanzar una solicitud es de 2070, que quiere decir que todo está correcto. Entonces, en la herramienta se establece una escala, es decir, de 1900 en adelante se puede considerar deficiente aceptable, por decir un ejemplo, pero de 1900 hacia atrás ya se cataloga como deficiente grave, puesto que ya tiene muchos elementos de la matriz de cumplimiento que no cumplieron de conformidad a lo establecido en las políticas. Entonces, la herramienta visita esta sección para hacer el cálculo del puntaje y así como lo visualizaste, pone aquí el valor o el puntaje obtenido para poder indicarte el calificativo de acuerdo a esa escala
que tú me dirías cómo establecerla, que me digas, mire Marco, pues de los 2070 aquí en la cooperativa ya he platicado con el comité de auditoría, ya he platicado con las personas indicadas para determinar qué factor puede ser un poco flexible y que se califique como deficiente pero aceptable. Ya me dirías cuáles son esos aspectos. Entonces, así es como funciona la evaluación de los resultados en términos de hallazgos. O sea, un puntaje global y basado hasta cuánta puntuación obtuvo pueda calificarse un expediente o un procedimiento de otorgamiento de crédito como deficiente aceptable, como correcto completo o bien, como te ponía acá abajo, deficiente grave. Eso quiere decir que la herramienta te puede ayudar a establecer grados de riesgo, si pudiéramos llamarlo de esa manera, aunque sabemos que el tema de riesgos es mucho más complejo, pero aquí pudieras tú ver algún calificativo a la situación que guarda una solicitud de crédito o un proceso, un expediente, lo que tú revisas. Ahora te voy a explicar cómo obtener información de resultados a tu trabajo de revisión. Aquí suponiendo que ya terminaste de revisar los 239 casos o aunque no los hayas terminado, la parte proporcional del trabajo que ya hayas avanzado, la herramienta te ofrece lo siguiente en todo momento. Mira, te ofrece resultados generales por sucursal. La herramienta te presenta lo siguiente, te dice de la sucursal 1, 2 o 3 o independientemente del número de sucursales, te dice cuántos expedientes o cuántos casos has revisado, cuántos resultaron correctos y cuántos deficientes, el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento, y de los deficientes, cuántos están en calidad de aceptable y cuántos quedaron en calidad de grave, y te hace algunas gráficas como aquí tú lo puedes visualizar. Estas gráficas obviamente pueden ser adaptadas a tu estilo y forma. Esto está estructurado de acuerdo a un requerimiento que ya nos hizo una sociedad cooperativa y el cual te pueden servir a ti. Eso es por la parte de resultados generales, y también te manda algo muy similar, pero en función a la clasificación del crédito o al grupo que pertenece, como en comercial, cuántos de consumo, cuántos de vivienda, y te da la misma información con sus respectivas gráficas. De igual manera, la herramienta te presenta información del detalle de hallazgos, aquí en números, es decir, desde el punto de vista de grupo, cuántos hallazgos hay de acuerdo a cada elemento de la matriz de cumplimiento. Por ejemplo, aquí dice que fueron expedientes revisados los 239, que recordarás es la muestra, y en este primer concepto de revisión que corresponde a la información del acreditado, se encontraron 151 hallazgos. Aquí es un ejemplo, no es real. 151 hallazgos del primer aspecto o del primer elemento de la matriz de cumplimiento, y así en cada uno te va a presentar el total de hallazgos. Siempre van a ser el total de hallazgos de un esquema de clasificación a otro esquema de clasificación. Siempre van a cuadrar estos números con estos números, solo que aquí te los distribuye de acuerdo a la naturaleza de investigación. Te lo presenta en sucursal, en nivel de sucursales. De la sucursal 1 fueron 61 fallas o 61 hallazgos en este aspecto, y también te lo presenta por ejecutivos. Esta sección de la herramienta es para indicarte números de hallazgos en diferentes formas de consulta. También te presenta un análisis de recurrencias. Mira, esta sección se lo agregamos con el fin de indicarte a ti como auditor y que tú se lo presentes a las áreas o a las entidades que rindes cuentas de tus informes y donde haces hincapié a las anomalías que encuentras. Aquí puedes indicarles las anomalías con mayor recurrencia. Por ejemplo, aquí estoy diciendo, de todas las sucursales, muéstrame las 3 principales recurrencias, es decir, de la matriz de cumplimiento, cuáles son las 3 principales o las 3 con mayor número de hallazgos. Y te presenta una gráfica al respecto. Aquí tú puedes poner las 2 mayores, las 5 mayores, las 15 mayores, etc. Está a disponibilidad del usuario. Regresando a la pantalla principal, te comento que
los resultados de tu revisión, también la herramienta te ofrece cédulas automatizadas. La primera de ellas en tono global, en donde con este gráfico ilustrativo te dice 239 solicitudes fueron las que conforman esta revisión, 14 están correctas y 225 deficientes. Y te pone una cédula, el cual tú puedes llevarla a un documento, cortar la imagen en PDF, etcétera, puesto que aquí tiene la información básica de tu revisión. Tiene el número del socio, el préstamo, el ejecutivo, las observaciones y en qué calidad quedó el trabajo del proceso de otorgamiento. También te ofrece una cédula por sucursal. Aquí es algo parecido a lo anterior, solo que aquí tú puedes seleccionar una sucursal en específico y los números que te presenta de manera ilustrativa son directamente de esa sucursal elegida y la información que te presenta es la misma de la cédula anterior. La diferencia es que en la cédula anterior es toda tu revisión y aquí puedes escoger por sucursal para fines de enviárselo ya sea al gerente de la sucursal, al gerente de operaciones o a las áreas involucradas o encargadas de gestionar la solución o recuperación de aquellos documentos donde tú tienes o tú haces observación de anomalía. Eso es la cédula de sucursal, la cédula de global, de toda la caja, el detalle de hallazgos, en las recurrencias, los resultados por sucursal y los resultados por clasificación. Ahora te voy a presentar cómo la herramienta te permite darle seguimiento a aquellas solicitudes que tuvieron alguna anomalía y verificar el cumplimiento de los compromisos en las observaciones pactados para aquella recuperación de firma, para aquella corrección de documento, etc. Mira, en la sección de expedientes, recordemos que hay un resultado para cada solicitud. Todas aquellas que obtuvieron un calificativo de deficiente son trasladadas a esta sección de seguimiento de manera automática. Tú no tienes la necesidad de copiar y pegar la información de aquellas solicitudes que resultaron con anomalías y que fueron calificados como deficiente. La herramienta te lo hace de manera automática. ¿Y qué es lo que hace la herramienta? Mira, te pone en la parte superior cuántas solicitudes están en seguimiento por concepto de alguna anomalía que hayan obtenido. Te pone la información de todos esos expedientes y en la parte derecha te recuerda el calificativo, la tolerancia obtenida y las observaciones que tú previamente habías señalado. También te pone los compromisos establecidos con la persona responsable del trámite y el plazo determinado para hacer la recuperación del documento o corrección del procedimiento. Más a la derecha te pone de manera automática cómo fue el resultado de la revisión. Es decir, te pone las palomitas donde fueron establecidas y te pone las tachas donde hubo anomalía. Entonces tú en esta sección vas a escribir el número 4 en donde la anomalía haya sido solventada o corregida para que una vez que pongas el 4, esa tachita cambie a esta forma de palomita, pero con un color resaltado para que tú tengas plena identificación de todas aquellas anomalías que han sido solventadas y cuáles no. Y más a la derecha te escribe el resultado del seguimiento, es decir, te recuerda las anomalías encontradas en la revisión inicial y te dice un informe o te pone una columna de todos aquellos hallazgos que han sido solventados. Todas las palomitas de color amarillo las va a contabilizar de tal manera que aquí te indique cuántos hallazgos han sido solventados y cuántos no, para que finalmente en esta columna te dé un resultado en la acción de seguimiento si el expediente o la solicitud que tú estás revisando ha sido solventada o lo contrario. También te permite una segunda oportunidad para establecer observaciones en el caso de aquellas solicitudes que no han sido solventadas o dejarlo en blanco cuando ya ha sido corregido y cumplido los compromisos derivados en la revisión. Entonces, aquí en esta sección tú tienes la facilidad
de darle seguimiento a todas aquellas solicitudes que tuvieron alguna anomalía en el proceso de revisión. También la herramienta te presenta resultados a los trabajos realizados en el proceso de seguimiento. Mira, aquí para ver los resultados se ingresa a esta sección de la herramienta para que veas lo siguiente. Te presenta en dos secciones los resultados del seguimiento, a nivel expediente y a nivel hallazgo. Por ejemplo, mira, de la sucursal 1 hay 88 expedientes en seguimiento, de los cuales 14 fueron solventados y 74 no. Te indica ahí el grado de cumplimiento en la etapa de seguimiento, pero también te indica que de la sucursal 1 hubo 114 hallazgos, de los cuales te indica cuántos fueron solventados y un porcentaje de corrección. Te ofrece algunas gráficas desde el punto de vista expediente y desde el punto de vista de hallazgos, y también te da unas gráficas por sucursal. Entonces, con esto tú puedes indicar o dar tu información en tus reuniones de entrega de trabajo sobre el tema de seguimiento a los compromisos de corrección en las anomalías, y en esta sección de la herramienta puedes tenerlo. De igual manera, te ofrece una cédula automatizada del seguimiento. Mira, aquí en esta parte te indica, en seguimiento son 225, de los cuales 23 fueron catalogados como aceptables y 202 en calidad grave. Y de tal manera que 20 fueron solventados y 205 no lo fueron. Y te da la cédula con la información relevante al seguimiento. Mira, te da la información del socio, en qué situación o qué calificativo obtuvo, las observaciones iniciales, los compromisos con sus fechas, cuántos hallazgos tuvo la solicitud, cuántos fueron solventados, cuántos no solventados y qué acción final tuvo el expediente al momento que estás haciendo corte de tu trabajo, y si hubo alguna observación en la etapa de seguimiento, pues aquí en la cédula también te lo extrae. Entonces aquí tienes tú la parte de la herramienta donde te da un seguimiento, te da los resultados y te da la cédula automática del proceso de seguimiento. Entonces, como podrás ver, tienes todo un procedimiento, toda una secuencia para que puedas documentar de manera simple y de manera sencilla, pero sobre todo estructurada, tu trabajo de revisión, y puedas obtener la información de manera ágil para tus informes al comité de auditoría, tus informes a gerencia general o a todas las entidades de la sociedad cooperativa donde haces rendición de cuentas. Esta es nuestra herramienta propuesta para la revisión auditora del proceso de otorgamiento de crédito. Por supuesto que esto es el proceso de revisión que hemos implementado a una sociedad cooperativa, que sin lugar a dudas puede servirte a ti de gran manera, pero no es limitativo. Si tú necesitas algún informe distinto al que aquí se presenta, podemos analizarlo, podemos incluirlo. Como te mencionaba, la matriz de cumplimiento pues tendría que cambiar de acuerdo a las políticas establecidas en los manuales de la normatividad de tu sociedad cooperativa, tus estilos de trabajo, tus criterios. Tendríamos que moverle en gran medida a esa matriz de cumplimiento. Y también podríamos agregarle otro tipo de informes, etcétera. Todo lo que tú pudieras necesitar, podemos agregarlo a la herramienta. Con esto me despido, no sin antes agradecerte el favor de tu atención e invitarte para que veas el video de proceso de revisión al área de afiliación de socios, captación, pagarés y cobranza. Muchas gracias por tu atención a este video. Nos saludamos muy pronto. Gracias.